pues para hablar de este y otros temas, le agradezco mucho a mi amigo, el abogado César Gutiérrez Priego, abogado experto en Derecho Penal, Militar y en Seguridad Nacional, que nos acompañen sin censura. Buenas tardes, buenas noches, querido César. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás? No estoy escuchando a César, compañeros. Vamos a ver si nos ayudan los compañeros allá en Chicago. Ahí me escuchas, mi querido Vicente. Ahí te escucho, César. Te ofrezco una disculpa. Estas cosas técnicas, nosotros en la calle, tú allá en la Ciudad de México, pero bueno, ya nos escuchamos, ¿no? Te mando un abrazo. Claro que sí, aquí con el placer de saludarte y me encanta que andes ranchando ahí, terminando, te echas unos de suadero a mi favor, por favor. ¿Con cochinada o sin cochinada? Con cochinada, mi hermano, tiene que ser con cochinada, si no, no saben igual. Al rato me subo hasta el caballo, aquí veo pasar algunas personas a caballo. Oye, mi querido César, a ver, antes de entrarle a los temas, ¿qué piensas de esta denuncia de hechos que presenta Diego Fernández de Ceballos? A mí en lo particular me parece una vacilada, un distractor, pero dame tu opinión. Por supuesto que es un distractor, mi querido Vicente. A ver, tú no puedes llegar a justificar que el hecho de que haya existido una devolución que en apariencia es totalmente ilegal, no se compara con el quebranto que pudo haber recibido. A ver, espérate. Es el problema que siempre hemos tenido en México. Si alguien comete un delito, no importa si es un gobernador que está en funciones. Si alguien comete un delito, así sea por un monto pequeño o un monto multimillonario, se tiene que acabar con la impunidad en este país. Y por supuesto que él se está prestando para montar, como desde toda su vida, para montar un circo mediático, para tratar de llamar la atención, y veremos actos de este estilo cada vez más impertinentes y más cotidianos. ¿Por qué? Porque están desesperados, porque ven las elecciones, porque saben que no tienen oportunidad de ganar, porque ya son capaces de inventar cualquier mentira con tal de jalar votos, porque desafortunadamente se han dado cuenta que el PRI, el PAN, el PRD están condenados al fracaso, que incluso en muchos municipios y en muchos estados de la República, Movimiento Ciudadano está incluso por encima de ellos y ellos están muy lejos de Morena. Y esa parte creo que les ha estado afectando. Aparte del hecho de que, por supuesto, no supieron llevar buenos candidatos, porque la mayoría de los candidatos que tienen, pues tienen una cola larga que les pisen, ¿no? César, hace unos minutos entrevistaba a Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente de Ricardo Monreal y uno de los más críticos, más duros críticos del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y él sí consideraba que el enemigo está en el Poder Judicial. Mucho se le ha criticado al secretario de Marina por haberlo dicho en la mañanera. Tú escribiste, de hecho, una columna para La Silla Rota sobre este tema. Dame tu opinión porque creo que tienes mucha luz que aportarnos en este oscuro túnel por el tema tan complejo. Mira, yo sigo pensando que la autonomía del Poder Judicial es muy importante, pero que hemos quedado claro que sí existen jueces de consigna. Yo lo viví. Yo me di cuenta cómo había jueces que se les daba la orden que no importaba el tipo de pruebas que tú ofrecieras en su momento, te iban a condenar. O, en su caso, esos mismos jueces iban a terminar absolviendo a una persona porque simple y sencillamente esa era la orden que recibían desde arriba. Pero también me ha tocado grandes jueces que a lo mejor son los que menos posibilidades tienen por no estar en ese pequeño círculo de poder, al grado de que quien nos concede el amparo de mi señor padre, lo terminan retirando, ¿no? Porque consideraron, aunque él veía que existían todos los datos suficientes para conceder un amparo liso y llano, pues simple y sencillamente no le agradó a las personas que están por encima de él y determinaron pues que mejor lo iban a retirar. Y retomando el tema de como me lo dices, a ver, yo le he explicado a la gente que a mi consideración, desafortunadamente, Cabeza de Vaca sigue teniendo fuero. El que le concedan un amparo tiene que ver en ese sentido, no por el hecho de que sea un delito grave o no sea un delito grave.
¿Por qué? Porque hay que recordar algo. El fuero que él tiene en este momento tiene que ver con la constitución, ¿sí me explico?, del estado de Tamaulipas, no con la constitución federal, y somos una federación. Y esa es la parte donde incluso los abogados no terminamos de ponernos de acuerdo. Pero queda claro que lo que yo analizo en la columna que escribo el día de hoy, y que fue duramente criticado el almirante secretario, porque ya sabes que los detractores de las Fuerzas Armadas, del gobierno federal y ahorita en tiempos políticos, pues por supuesto que quieren sacar raja política de todo. Y esos mismos que aplaudían a la Marina en el sexenio pasado, ahora salen a decir que el país claramente está militarizado y que se nota la militarización del país cuando el secretario almirante sale a amenazar al Poder Judicial. Por el amor de Dios, yo no lo veo como una amenaza. Yo veo que el almirante secretario lo que está haciendo es una llamada de atención, una llamada de auxilio al Poder Judicial, siendo muy claro. Señores, nosotros estamos saliendo todos los días a arriesgar la vida y a arriesgar la libertad de los elementos navales y de los elementos militares, como para que ustedes vengan a decirnos que los delincuentes y los derechos que tienen esos delincuentes por errores de carácter administrativo o sin ni siquiera analizar cualquier tipo de error, entonces serán en beneficio de los delincuentes. Pero cuando los casos son al revés y cuando es el personal naval, el personal militar, quien en teoría hace una dilatación de una puesta a disposición, una posible violación a los derechos procesales o derechos humanos, o no sabe o no realiza de forma correcta el llenado de un informe policial homologado, entonces sí al delincuente se le reconoce todos los derechos humanos que tienen, incluso, y lo hemos visto, que son detenidos en enfrentamientos con elementos de la naval o con elementos del ejército y que son puestos en libertad por supuestamente haber dilatado la puesta a disposición. Entonces, pues por supuesto, y como lo digo claramente, el almirante secretario comete el error de decirlo públicamente porque hay un pacto no escrito en donde los titulares de cada una de las secretarías y a su vez los mandos de ahí hacia abajo no hacen de forma pública opiniones ni de carácter político, ni de carácter económico, ni en contra de los demás poderes como el legislativo o el judicial. Pero que aquí se ve que le salió del corazón el decir, señores, no puede ser posible que parecería, y por eso como traductor de las relaciones cívico-militares le explico, si él quisiera decir que el enemigo es el Poder Judicial, lo hubiera dicho directamente, el enemigo es el Poder Judicial. Dijo, parecería que el enemigo es el Poder Judicial. Yo le pido con todo respeto a los jueces y magistrados de este país que sí son honorables, que por favor quiten ese dejo de duda que los ciudadanos y los litigantes tenemos de pensar de que parecería que son los enemigos del pueblo de México y que en vez de irse a la legalidad se vayan a la justicia, que es lo que buscamos preponderantemente en el derecho, porque utilizar siempre la laguna legal en beneficio del presunto delincuente, pues es lo que hace que exista impunidad y eso es lo que ha traído a la lastra a este país en los últimos 30 años. ¿Qué es lo que duele más, pues? ¿Lo que dijo el secretario o que se haya atrevido a hacerlo? El que se haya atrevido a hacerlo, porque es el problema. Mira, él dijo, y soy muy enfático al decirlo, la mayoría de los elementos de las Fuerzas Armadas consideran que el Poder Judicial protege delincuentes, que los ministerios públicos fomentan y apoyan a los delincuentes. Y entonces esa es la percepción que se tiene y cuando ellos ven que esto es una puerta giratoria, que más tardan en detener a los delincuentes y que existe tanta impunidad, pues por supuesto que quedan siempre con ese dejo de molestia. Lo que llamó la atención es que el almirante secretario lo haya hecho de forma pública. ¿Por qué? Porque le caló inmediatamente al Poder Judicial, porque eso es un reclamo, pero es un reclamo válido de alguien que acaba de poner a disposición a 30 elementos navales por presuntas violaciones a los derechos humanos para que sean procesados por delitos que tienen apariencia de delito. Y que no es posible que ahí sí, sí me explico, el Poder Judicial es muy minucioso, pero todo lo que tiene que ver con detenciones de presuntos delincuentes, con detenciones de cargamentos de drogas y de todo lo demás, entonces siempre están buscando cualquier pequeño error para echar atrás cualquiera de esas detenciones, decomisos y todo lo demás.
Entonces, pues por lo mismo el reclamo de lo que molesta. Dicen que lo que más te cala es lo que más te identifica, ¿no? Y creo que se sintieron aludidos. ¿Por qué? Porque pues vimos incluso las grabaciones y las escuchamos en donde están escuchando al abogado de esta persona que tuvo que ver en la desaparición de los 43, de este cártel de allá de Guerreros Unidos, en donde estaba negociando la libertad de su hijo por $2 millones y como el secretario de acuerdos ya le había dicho que ya estaba la resolución y que ya se tenía que entregar el dinero. Y eso no pueden decir que no es cierto. Eso ahí está claro. ¿Y qué pasó? No pasó absolutamente nada. Mientras no se acabe con la impunidad en este país, va a seguir sucediendo lo mismo que ha sucedido hasta el día de hoy. Y además creo que lo dices con toda la autoridad moral porque vienes defendiendo casos de militares que precisamente podrían ser víctima incluso de toda esta maraña que se critica desde afuera, ¿no? Por supuesto, pero aparte lo mejor viene aquí. A ver, para el Poder Judicial, el que le violen los derechos humanos a un elemento militar, eso es normal y lo máximo que hacen es darte una reposición del procedimiento para que le vuelvan a hacer un dictado de sujeción a proceso de formal prisión. Pero no puede hacer que un presunto delincuente que tiene un poder económico y que tiene una defensa particular haga valer esas violaciones al debido proceso, porque entonces se ordena la libertad de forma lisa y llana, sin tener ni siquiera posibilidades de realizar alguna investigación posterior o de ejecutar una orden de aprehensión distinta, porque simple y sencillamente parecería que a los amigos, entonces sí la justicia y la gracia. Y esa es la parte que tiene que quedar claro. Yo entiendo, y lo he explicado muchas veces, que a lo mejor muchos de estos colegas, ¿no? Abogados que se dedican a la defensa de presuntos delincuentes, porque hay que cuidar hasta la forma de hablar de que son presuntos delincuentes, pues obviamente ellos se preparan, pero también he visto que ellos, por lo general, con una llamada telefónica es muchísimo más fácil arreglar un asunto que ir y hacerlo de forma física en un juzgado. Hemos tenido una ventaja con este nuevo sistema de justicia penal adversarial en donde quedan grabadas todas las actuaciones de los jueces. Pero si el trabajo, desde que tú lo estás presentando con una autoridad judicial, ya viene viciado, porque a lo mejor la gente del Ministerio Público no lo hizo de forma correcta, pues por supuesto que la frustración que viene por parte de los elementos navales, y en este caso es del titular de la Secretaría, pues es un reclamo justo. Porque yo les diría a todos los que les gustan los datos duros, que verifiquen cuál ha sido el número de detenciones que ha realizado el Ejército y la Marina en estos últimos 2 años y cuántas libertades han determinado los jueces, ya sea desde primera instancia, en apelación o por medio de amparo, y se sorprenderían, es un número demasiado grande. Pero no fuéramos cualquier persona, paisano, que vamos por la calle, porque entonces ahí sí no hay el mayor interés por respetarnos o por ver que se hayan violado el debido proceso o nuestros derechos humanos. Mi querido César, ¿por qué no invitamos a la gente para que te lea en las columnas que publicas? Obviamente que te siga en Twitter, en redes sociales y que te busque aquí en Sin Censura TV y Sin Censura Media los sábados. Claro que sí, mi querido Vicente, mi Twitter es @CésarGutiPri. Tengo mi canal de YouTube que estamos iniciando por ahí y que agradezco a lo mejor de todas las tropas de las redes sociales, que es la mía. Por supuesto, escribo los martes una columna, que es la que estamos platicando en este momento en La Silla Rota. Los jueves escribo otra columna y hago una videocolumna en el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte. Y tengo las páginas de la Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo, que es en apoyo de personal marinos y militares que se encuentran procesos sentenciados. Y que no se le olvide a usted que César conduce su espacio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde, 3 a 4 de la tarde, aquí en Sin Censura TV y Sin Censura Media. Y yo solamente me despido diciendo, lo siento mucho, César, se me hace que vas a volver a llorar con la cruz azuleada frente al Santos. Pero bueno, en fin. No te preocupes, mi querido Vicente, yo te agradezco que tú sigues pagando la manda de dejarte la barba para que el Cruz Azul sea campeón y por esa solidaridad, recuerden, todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en Sin Censura Presenta. Haremos un especial que les va a gustar mucho y donde incluso aquí le hago la apuesta a mi querido Vicente en vivo para que no haya ningún problema. Si mi Cruz Azul es campeón, él se va a quitar esa barba
que lo hace ver como si fuera 20 años mayor que yo y resulta que es 2 años menor que yo. Carnal, carnal, como le dije a Claudio X González, pórtate bien, carnal, no me la chifles que es cantada. Yo siempre me porto bien, mi querido Vicente. Te mando un abrazo, César. Ya sabes que se te admira, se te respeta y siempre agradecido por acompañarnos. Al contrario, mi querido Vicente, te saludo a ti y a toda la tropa que nos está siguiendo. Tengas buena tarde. Órale. Hasta luego. El abogado César Gutiérrez Priego hablando con nosotros sin censura y